Bueno, vamos a hablar sobre los títulos valores. Mi nombre es Laura Sofía Castillo Barrios y mi Eh, compañero. Joan Sebastián Sánchez Rodríguez. Bueno, ya una vez que nos hemos presentado, queremos hablarles sobre los títulos valores, la historia, el desarrollo conceptual, las definiciones legislativas, la importancia. Empecemos por lo más importante, que es la historia. Nosotros, para poder empezar a escalar en los demás ítems, es necesario y fundamental entender qué ha pasado a lo largo de los años o cómo hemos llegado a actualmente hablar de un título valor. Y es que el surgimiento de esos títulos valores modernos se atribuyen es principalmente a la necesidad que tenemos en la sociedad y es de facilitar el intercambio comercial y financiero en un mundo que está en constante expansión. Actualmente podemos aplicar esa misma definición, porque en este momento podemos hablar que tenemos plataformas de intercambio comercial como lo es PayPal, como lo es Google Pay, plataformas y medios de intercambio comercial que son Bitcoin, plataformas electrónicas, que más allá del dinero, que más allá de documentos, nos están dando un cambio o un giro de 360 grados. Pero entonces, ¿cómo llegamos primero al giro? Y es con la incorporación que se dio en Colombia a partir de la adopción del Código de Panamá en 1887. Con él empezamos a hablar de los títulos valores. Luego del Código de Panamá empezamos a ver los primeros rasgos que tuvo cavidad en la misión de Kemmer, la cual se desarrolló en Colombia en 4 ejes. ¿Cuáles 4 ejes? El primero de ellos fue la Ley de los Instrumentos Negociables, que es la Ley 46 de 1923. El segundo, que es la creación del Banco de la República, que se contempló en la Ley 25 del mismo año, 1923. El Departamento de la Contraloría en la Ley 42 y la Superintendencia Bancaria, que tuvo una real importancia porque viene a ser la entidad administrativa encargada de la vigilancia de los bancos, que se contemplaba en la Ley 45. Siguiendo con esto, vamos a hablar de dos teorías que tienen los títulos valores que es necesario estudiarla. La primera de ellas vendría a ser la teoría angloamericana y la segunda la teoría europea. En la angloamericana se maneja un enfoque de los derechos personales, la negociabilidad, la interpretación flexible y la importancia de la buena fe en el comercio. Esta última resaltada no solamente en el comercio, sino en los contratos y en el enfoque global que ha manejado sobre todo la jurisprudencia, que ha manejado la doctrina y el estudio jurídico del tema cuando hablamos de buena fe en el desarrollo comercial. Porque si devolvemos un poquito a la historia, nos podíamos dar cuenta que las personas lo único que, pues, que se contaba era con la palabra de las personas, o sea, como con esa garantía, y digamos que los títulos valores vienen a estar respaldados también por ese principio de buena fe. La negociabilidad, el enfoque de los derechos personales sobre los bienes, la flexibilidad en la interpretación legal, eran prácticas que venían impulsando las acciones comerciales modernas y la eficacia en los mercados financieros. Mientras que por otro lado, la teoría europea se caracterizó porque su enfoque era la cartularidad, la presunción de propiedad, la incorporación limitada y el énfasis en la formalidad y la seguridad de las transacciones comerciales. Es decir, mientras el 1, que es la teoría angloamericana, habla de los derechos personalísimos, el 2, que es la teoría europea, nos viene a hablar más bien sobre las formalidades, sobre el contenido del título, cómo debe ser, cómo debe estar, en dónde debe estar escrito, qué requisitos debería contener, para hablar de una exigibilidad. Esto ha tenido un alto impacto o tuvo un alto impacto con lo que fue la creación del proyecto Intal. Recordemos que lo que fue el proyecto Intal fue a nivel de Latinoamérica para el impulso comercial, para que acelerar el desarrollo económico individual y colectivo de todos los países que hicieran miembros del Intal, pues se diera a rasgos realmente escalados. Entonces, el proyecto Intal tuvo una gran incidencia en el desarrollo de los títulos valores en Latinoamérica, pero sobre todo en Colombia. Bueno, continuando con los temas ítems desarrollados por mi compañera, es acá donde toma una parte importante ese desarrollo conceptual que se da por diferentes autores. Principalmente tenemos a Savigny, quien ya ve al título valor o lo identifica como un acto escrito, ya lo materializa. La importancia de esto que empieza a tomar forma como un objeto, como algo material, algo que se puede llegar
a exigir mediante ese texto, mediante esa literalidad que exista en ese objeto. Es así que lo constituye un cuerpo que al ser material también lo puede hacer de fácil transferencia, lo puedo llevar, lo puedo intercambiar, puede circular en el mercado con una mayor facilidad, al ser ya un documento más claro, expreso y exigible que facilita su circulación. Por su parte, Vivante nos ahonda ya el tema de la ejecutoriedad que tiene el derecho que incorpora este título valor, y es que lo facilita más desde un punto de vista autónomo, como algo exigible, algo eh, más palpable a la hora de ejecutarse, y es esa materialización. ¿Cómo puedo llegar yo a ejecutarla? ¿Cómo yo puedo hacer valer esa obligación que tiene? ¿O cómo me puedo yo llegar a obligar respecto de los títulos valor? Esos dos conceptos resultan de vital importancia, pues estructuran lo que hoy conocemos o lo que hoy logramos identificar como los títulos valores. Es ahí donde vamos nosotros a pasar ya a lo que es nuestra legislación actual en su articulado normativo 619 del Código del Comercio, donde ya se empieza a definir como un documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo. Es decir, recoge un tanto la teoría de Savigny y de Vivante para unificarlas y crear así eh, un verdadero concepto de los títulos valores que a hoy aún sobrevive y subsiste en nuestras teorías acerca de los títulos valores y principalmente en la ley. Es de vital importancia que al día de hoy, pues, la legislación colombiana los ha clasificado en tres tipos, más o menos, que son el título valor crediticio, los títulos valores corporativos o de participación, los de tradición o representativos. Cada uno de ellos ha sido, pues, desarrollado por la misma legislación con el fin de que tengan una mayor fluctuación en el mercado comercial, si se entiende de esa manera, para que se ocupen de cada una de las áreas que resulta de vital importancia en el mercado. Es aquí donde nosotros encontramos las características. Por su parte, tenemos a la incorporación en primera medida, y es allí donde se incorporan los derechos y las obligaciones derivados de los títulos valores. Eh, Dice, incluso si no están expresados directamente en el texto del documento. Esto puede llegar a ocurrir en algunos hipotéticos en los cuales, como todos nosotros sabemos, también se puede llegar a obligar de manera verbal, pero siempre se tendrá que materializar en un documento para hacer ejecutable esa obligación. Entonces, la incorporación va a hacer referencia más que todo a todos los derechos y obligaciones que subsistan o que subsisten alrededor de ese título valor, todo lo que allí está incorporado. Si no se logra incorporar en ese título valor, pues no va a tener una plena validez. Asimismo, hace también como un paralelo entre la legitimación, ya que la legitimación está facultando a un sujeto activo, que es quien, digámoslo así, tiene la capacidad de ejecutar una obligación en favor de él, tiene la capacidad o de hacer valer, mejor dicho, esa obligación que adquiere una persona con él, que se va a denominar el sujeto pasivo en este caso, que es quien tiene el deber de pagar o asumir los costos o las obligaciones que se hayan adquirido en ese título valor. Entonces es importante tener como esos dos extremos, tanto el sujeto activo y el pasivo, para diferenciarlos y lograr identificar la correcta forma de hacer valer el título o valor, bien sea como sujeto activo, o por el contrario como un sujeto pasivo que pues tiene la obligación de responder pues solamente a lo que él se haya suscrito, nada más, y de lo que pues se logre materializar en esa incorporación de ese título o valor. Asimismo, la literalidad que solamente vamos a tener en cuenta nosotros es aquello
que lo que dice tal cual no está sujeto como a una interpretación o a algo más, sino que son derechos y obligaciones asociados con ese título o valor. Están determinados por el texto literal del documento. Como les decía y reitero, no se puede venir a decir como es que este título o valor tiene una interpretación que yo le hice en el momento. No, solamente vamos a poder ejecutarlo, aquello, lo que esté literal, tal cual, escrito en un documento, y asimismo también cuando nos obligamos solamente vamos a responder por aquello que esté expresamente en el documento, título o valor que nosotros suscribamos. Aquí ya pues con esto nosotros damos un plano amplio, más general de todo lo que son los títulos valores, y ahora junto con mi compañera nosotros pues también desarrollando otro de los ítems importantes que es como a la fecha o en el mercado actual la vital importancia que resultan los títulos valores en el mercado. Eh, por mi parte, considero que resultan de vital importancia en cuanto a la materialización que pueda llegar a tener el título valor por parte de los acreedores. Y es que, pues, para nadie es un secreto que en la actualidad resulta de manera muy breve o fácil adquirir obligaciones. Y es allí donde, digamos, resalto yo la importancia de la literalidad de los documentos para poder saber a qué se obliga, cómo se obliga, y también, pues, hacer valer cuando, en el caso en el que uno preste dinero o algo así, cómo puedo llegar yo a ejecutar esa obligación. Entonces, resulta de vital importancia en el mercado que no se estanquen en en el hacer valer o en el pagar los títulos valores, porque resultaría una grave afectación al comercio si no se tienen en cuenta esas fluctuaciones de los títulos valores, esa circulación en el mercado y demás. Por tu parte, Lau, no sé si quieras aportarnos algo más o crees que está bien así. No, claro que sí. Si bien tienes toda la razón, me quedo con la parte en la que plasmas o das a entender que los títulos valores son el respaldo de esas obligaciones. Porque como bien lo decías, las personas hoy en día es muy fácil aceptar un crédito, es muy fácil, sin papeleo, con el número de la cédula, ya simplemente obligan todo su patrimonio, todo su dinero, pero es realmente con qué está respaldado, a qué está jugando el acreedor para pues venir a negociar. De manera personal, me parece que los títulos valores en la actualidad son importantes es porque dinamizan el comercio. El comercio no sería lo mismo si no tuviera ese respaldo. Nadie presta plata sin una letra. Nadie suelta un bien si no hay un pagaré, si no hay un documento que se pueda llevar a donde, y es a lo que voy. La facilidad o la importancia que viene a tener es también en la rama jurisdiccional, ¿sí? En los procesos en los que se van a instaurar es indispensable y facilita completamente lo que es tener el título. Entonces, por ejemplo, pensemos en títulos ejecutivos, lo primero que nos van a pedir es el documento. Cuando el juez analiza el documento, simplemente se basa en un análisis muy objetivo y es qué decía la obligación, cuándo debía cobrarse, es actualmente exigible, se entiende lo que estamos cobrando, excelente. Entonces vamos a hacer un mandamiento de pago. Es una forma de celeridad y de que, ok, si la persona no va a responder ante el título o valor, pues lo llevamos ante un juez que va a hacer justicia, que es el esperado. Entonces, más allá de dinamizar el comercio, más allá de permitir el intercambio, es también saber que es como un engranaje con la parte judicial, ¿sí? Entonces va muy de la mano con la parte judicial. Ese es mi concepto. Totalmente de acuerdo, y aparte también es válido tener en cuenta muchas veces las entidades financieras, los bancos y demás, se ensañan en cobrar, en cobrar, en cobrar, en cobrar, pero realmente pues tenemos que tener en cuenta todos estos ámbitos que recurren o mejor dicho se permean en en los títulos valores, y es que sí, o sea, nosotros no estamos exentos de también solicitar un crédito o solicitar algún préstamo u obligarnos de cualquier manera,
pero pues también tenemos que tener en cuenta las reglas de juego de estos títulos valores. Muchas veces los bancos pues se ensañan en cobrar, a veces cobran más de lo debido, incluso ya títulos que prescribieron y demás. Entonces, la importancia en el mercado también es como sujetarnos a esas reglas de juego para poder entender que si nosotros nos atamos o nos sujetamos a esas reglas de juego, pues vamos a tener lo que tú dices, Lau, un acceso material a la justicia y nos va a garantizar poder que en caso de que nos incumplan o de nosotros incumplir, se nos respete un debido proceso. Entonces resulta de vital importancia tanto en el comercio como en la vida personal de cada persona, porque pues en ocasiones el dinero no alcanza, entonces habrá la necesidad de solicitar un crédito. Listo, pero que me cobran, cómo me lo están cobrando, todavía es vigente ese título valor, ya no es vigente. Bueno, son un sinfín de situaciones hipotéticas que nosotros podemos llegar a presentar. Entonces, con esto, pues, no sé, yo creo que ya damos por terminada nuestro podcast sobre los títulos valor. No sé, Lau, si quieras aportarnos algo más o lo No, dejamos así. creería yo que fuimos bastante amplios y esperamos que se suscriban. Muchas gracias a todos y nada, hasta luego.